Muy bien. Bueno, chicos, ¿alguna duda de la sesión pasada? Yo no sé, los demás. Bueno, en esta sesión ahora vamos a ver los modos de cómo vamos o podemos transmitir las obligaciones jurídicas. Aparecen únicamente 3 figuras. La primera de ellas es la cesión de derechos. Nos dicen, la cesión de derechos es un acto por virtud del cual el acreedor cede voluntariamente sus derechos contra el deudor o un tercero. En esta figura van a aparecer 3 elementos personales, que son el cedente, el cesionario o el cedido. El cedente, como nos dice ahí la diapositiva, es la persona que va a transferir a otra, llamada cesionario, el derecho que tiene contra su deudor. Estaríamos hablando que el cedente sería el acreedor. El cesionario es la persona a cuyo favor se hace la cesión o el traspaso del crédito o la transmisión de cualquier derecho, y tiene el mismo derecho que el acreedor, o sea, lo vamos a sustituir. Y el cedido es el deudor, quien para liberarse de la deuda tendrá que pagar pagar sí el derecho al nuevo acreedor, que en este caso, ¿quién es el nuevo acreedor? El cesionario, ¿no? Así es el cesionario. Entonces ahora nosotros, si fuéramos los obligados, tenemos que pagar al cesionario. ¿Hasta aquí vamos bien con estas figuritas? ¿No nos hemos perdido? Sí, maestra, todo bien. Bueno, aquí están las 3 personitas. Está el acreedor, que es el cedente, el deudor, y acá está el cesionario. El deudor que dijimos que era el cedido. ¿Cuál es su naturaleza jurídica o la naturaleza jurídica de esta figura? Dice, puede ser a título gratuito u oneroso, por acto entre vivos o mortis causa. A ver, ¿cómo es gratuito y oneroso? Que no tiene ningún costo. Gratuito es que no tiene un costo. ¿Y oneroso? Que sí lo tiene. Así es. Si hablamos de que es un acto entre vivos o mortis causa, ¿cuál es uno y cuál es otro? Mortis causa es el cuando heredan. Okay. ¿No? Sí, que es la de que se le denomina por causa de muerte, ¿no? Que es alguna herencia o algún legado. ¿Y un acto entre vivos? Pues una compraventa. Sí, es eso. Puede ser cualquier figura donde intervenga la voluntad de personas que aún están con vida, ¿no? Ok, vamos bien. Oye, eso puede ser un acto unilateral o bilateral. ¿Cuál es uno y cuál es otro? ¿No es cuando es una sola persona y el otro es cuando son varias? Sí, así es. En uno solo interviene la voluntad de una persona y en el otro interviene la voluntad de 2 o más. Sí, recuérdense que aquí, si hablamos de actos unilaterales, un ejemplo de ellos, ¿cuál sería? Por ejemplo, que mencionó de una cesión de derechos, ¿no, maestra? ¿Pero en qué sentido sería unilateral? Que le regalo mi carro. Puede ser. Unilateralmente. Sí, recuerden lo que ahorita comentaron, dicen, interviene la voluntad de una sola persona, por lo tanto unilateral sería que yo, de propio, como en un testamento, yo decido a quién le voy a dejar mis cosas.
no interviene la voluntad del otro en decir si la acepto o no, hasta que ya en su momento él decida si va a aceptar o no la herencia. Pero en su momento yo ya decidí de mis bienes, mis derechos o incluso mis obligaciones a quién se las puedo dejar. No necesariamente tenemos la intervención del otro donde la está aceptando. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? The Bluetooth device is ready to pair. Sí. Sí, maestra. Sí, maestra. El Bluetooth también. Dice, lo normal es que la cesión de derechos adopte la forma de un contrato. Sin embargo, es posible hacer cesión de derechos de manera unilateral, que era lo que les decía a través de a lo mejor la herencia, como lo comentábamos ahorita. Puede efectuarse por venta, por donación, permuta, dación en pago, sociedad, testamento. Es decir, puede hacerse por medio de cualquier acto jurídico traslativo de dominio, por cualquier acto que sea suficiente para transmitir la titularidad de los derechos de que se trate. Se fijan, aquí hay varias figuras. Venta, contrato. Donación, también es un contrato. La permuta también. O sea, entonces se fijan, todo cuando entren a contratos civiles, van a ver cómo podría darse incluso aquí un tipo de cesión de derechos. Ahí lo vemos nuevamente, el testamento, que es a través de un acto unilateral e incluso dentro de la creación de una sociedad, ya sea civil o mercantil. Entonces aquí decimos que vamos a trasladar o ceder. En un principio puede cederse toda clase de derechos, ya sean personales o reales, incluso acciones o condiciones de que dichos derechos no tengan el carácter de personalísimos, es decir, que solo puedan ser ejercitados personalmente por el acreedor cedente. O sea, esto es que si hablamos de que es un derecho que únicamente yo puedo realizar o cumplir, no podríamos hacer la cesión porque es de carácter personal. Aquí lo que lo une a la obligación es la persona que lo ejecuta. Si lo pudiera hacer cualquier otra persona, entonces sí lo vamos a poder ceder. Porque no importa quién lo ejecute, lo importante es que se cumpla. Dice, el acreedor no requiere del consentimiento del deudor para hacer la cesión de su crédito. Sin embargo, cuando así se hubiere convenido, se requerirá el consentimiento del deudor. Asimismo, para que el cesionario pueda ejercitar sus derechos contra el deudor, deberá hacer a éste la notificación de la cesión, ya sea judicial o extrajudicialmente, ante 2 testigos o ante un notario. O sea, esto es, en un principio, el deudor ni siquiera se puede enterar de la existencia de esta cesión de derechos. Pero hay en otros casos donde sí es necesario que él tenga conocimiento a efecto de que pueda cumplir con la obligación. Sí, entonces hay que hacerlo de su conocimiento. Dice de manera judicial, esto es ante una autoridad jurisdiccional, ya sea que hayamos presentado un escrito solicitando que el juez lo notifique. Extrajudicial, bueno, puede ser a través de algún despacho que nos pueda apoyar con una cédula, pero tiene que existir testigos, ¿no? O bien ante un notario. Recuerden que los notarios, dada su naturaleza de fe pública, pues ellos dan veracidad de los hechos o lo que está ocurriendo en ese momento. Esta figura de la cesión de derechos la encontramos dentro del artículo 1900 al 1921 de nuestro Código Civil del Estado. Vamos a checarlo si lo tienen allá a la mano. Dice el artículo 1900, habrá cesión de derechos cuando el acreedor transfiere a otro lo que tenga contra su deudor. El acreedor puede ceder su derecho a un tercero sin el consentimiento del deudor, a menos que la cesión esté prohibida por la ley, se haya convenido no hacerla o no lo permita la naturaleza del derecho. Nos dice... El deudor no puede alegar contra el tercero que el derecho no podía cederse porque así se había convenido, cuando ese convenio no consta con el título constitutivo del derecho.
Entonces aquí en estos artículos vamos a encontrar regulada esta figura de la cesión de derechos. Hasta aquí. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Ninguna. ¿Ninguna? ¿Seguro? Una maestra. Bueno. Entonces pasamos a la siguiente figura. Una cesión de deudas. La cesión de deudas es un contrato celebrado entre el deudor y un tercero llamado asuntor, por el cual éste va a aceptar hacerse cargo de la obligación del primero. Así como cedemos derechos, pues también podemos ceder nuestras deudas. ¿Qué elementos personales tenemos? Es el deudor, que es el que se da en cambio con el sujeto pasivo de la relación obligacional. Es el deudor obligado, lo deja en su lugar a un tercero, quien en adelante se hará cargo de la obligación y de su cumplimiento. El asuntor es el que recibe o va a asumir la deuda del obligado, por lo que se convierte en el nuevo deudor. Y tenemos al acreedor. En él no hay un cambio del sujeto activo, ya que éste sigue siendo el mismo, pero juega un papel importante porque sin su consentimiento la cesión de deuda no tendrá efecto. Aquí nos dice, si se fijan a diferencia de la cesión de derechos, aquí sí se requiere del consentimiento del acreedor. En el otro no era necesaria el consentimiento del deudor. Nos dice, bueno, este consentimiento que el acreedor tiene que manifestar puede ser de manera expresa, y esto es ya sea de manera oral o por escrito o a través de signos inequívocos donde él manifieste su conformidad, o de manera tácita. Esto es, permite que el sustituto ejecute actos que debía ejecutar el deudor. Esto es cuando a lo mejor no aceptamos de manera expresa decir sí o no, o firmamos un acto, pero ya el hecho de que el nuevo deudor empiece a realizar actos para el cumplimiento de la obligación y nosotros no nos oponemos a la realización de esos actos, entonces de alguna manera tácitamente estamos aceptando que esta nueva persona sea el nuevo deudor y por lo tanto esté cumpliendo con la obligación y no hay una oposición por parte del acreedor. Hasta aquí vamos bien, si tenemos bien claras las dos figuras, ¿cuál es una de sus diferencias? Sí, maestra. Bueno. ¿Cuál es su naturaleza jurídica? También aquí es un acuerdo de voluntades para poder transmitir obligaciones celebradas entre el deudor original y el asuntor, pero con la intervención que se le debe dar al acreedor, esto es, el asuntor o el nuevo deudor. Ellos son los que se ponen de acuerdo en cómo van a cumplir con la obligación, pero aquí es necesario, como ya lo mencionábamos anteriormente, la obligación, bueno, el acuerdo o la aceptación del acreedor de permitir que se cambien al deudor. Dice, no puede darse la cesión de deuda sin el consentimiento ya sea expreso o tácito del deudor. En cambio, sí puede darse la cesión de derechos sin el consentimiento del deudor, que era lo que comentabas anteriormente. Pueden cederse toda clase de obligaciones de dar, de hacer o no hacer, que no sean de carácter personal y que no estén prohibidas por la ley. Lo mismo ocurre aquí. Si esa obligación es necesario que la cumpla la persona, entonces no podemos cederla porque es necesario que esta persona lo haga. Va en relación a la calidad de la persona, no en tanto a que lo pueda o no pueda hacer. O bien que la ley así lo determine. Se cede la obligación principal con todos sus accesorios, como lo son los intereses ordinarios o los moratorios. Esto es, no solamente vas a pagar la suerte principal, sino todos aquellos intereses que se hubieran generado por el incumplimiento, ya sea que hubieras incurrido en mora o los que se hubieran generado a través del
de lo que las partes hubieran convenido en un momento. También se ceden las acciones y privilegios que correspondan para la obligación. Sin embargo, cuando ésta está garantizada por una garantía personal o real, como la fianza, la prenda o la hipoteca, constituida por un tercero, esta no sigue la deuda principal, sino que por la cesión aquella se extingue, pero pueden sustituirlo si los deudores accesorios están de acuerdo con seguir sirviendo de garantía al asunto. Esto es, a lo mejor yo tengo una hipoteca que hizo mi hermano a mi favor, digamos, me prestó su casa. Cambiamos al deudor. Entonces nos dice aquí, esta fianza o esta hipoteca que estaba garantizando el pago automáticamente se va a extinguir, salvo que él diga, ok, yo voy a seguir garantizando con mi casa al nuevo deudor, que aunque ya no es mi hermano, pero a lo mejor es mi primo, yo sigo garantizando con mi casa que él te va a pagar en la temporalidad que lo acordamos. ¿Hasta aquí vamos bien? Perfecto. Ok. Sí, maestra. ¿Cómo vamos a declarar la nulidad de esta cesión? Bueno, dice, declarada nula la cesión de obligaciones, la antigua deuda subsiste con todos sus accesorios, pero con la reserva de derechos que pertenezca a terceros de buena fe. Esto es que si la cesión se declara nula, se retrotraen todo. Nuevamente el deudor que fue sustituido, o en el caso del acreedor, se va a regresar al obligado principal, ¿sí? Con todos los accesorios. Esto es que si a lo mejor había una fianza o alguna hipoteca, pues nuevamente se tiene que volver a garantizar con lo que ya existía. Esta figura de la cesión de deuda la vamos a encontrar en el artículo 1922. Dicho artículo nos refiere. Para que haya sustitución de deudor es necesario que el acreedor consienta expresa o tácitamente. En el código lo vamos a encontrar como la sustitución de deudor, no tanto como cesión de una deuda. Nos dice, se presume que el acreedor consiente en la sustitución del deudor cuando permite que el sustituto ejecute actos que debe ejecutar el deudor, como el pago de réditos, pagos parciales o periódicos, siempre que lo haga en nombre propio y no por cuenta del deudor primitivo. El acreedor que exonera al antiguo deudor, aceptando otro en su lugar, no puede repetir contra el primero si el nuevo se encuentra insolvente, salvo convenio en contrario. ¿A qué se refiere con esto, chicos? A ver, ¿qué entendieron en este artículo? Es en 1924. En que una vez seguida la deuda, si el acreedor la aceptó y el nuevo deudor no tiene para pagar, pues ya no, al antiguo deudor ya no le corresponde hacerse cargo, ¿verdad? Así es, esto es que si el nuevo deudor ya no me pudo pagar porque a lo mejor pues ya no se quedó sin bienes, yo ya no puedo ejercer alguna acción en contra del deudor que fue el primigenio, el que dio origen a la deuda. ¿Por qué? Porque yo ya acepté que esta otra persona fue el que ahora se encargará de pagar esa deuda. Así es, sí, es lo que dijeron, es muy correcto. Nos dice el artículo 1926, el deudor sustituto queda obligado en los términos en que lo estaba el deudor primitivo. Pero cuando un tercero ha constituido fianza, prenda o hipoteca para garantizar la deuda, estas garantías cesan en la sustitución del deudor, a menos que el tercero consienta en que continúen, que era lo que comentábamos anteriormente. El deudor sustituto puede oponerse al acreedor las excepciones que se originen de la naturaleza de la deuda y las que le sean personales, pero no puede oponer las que sean personales del deudor primitivo. ¿Qué es esto? Cuando se presenta algún tipo de controversia judicial, hablamos de excepciones, esto es que son la parte de una defensa. Nos dice, no puede oponer excepciones que sean o que deriven que sean del deudor primitivo, sino únicamente del nuevo deudor. ¿Sí? ¿Aquí entendimos más o menos esta figura? Sí, maestra. Sí. Bien, ay, ahora han entendido todo muy fácil. Eso me da mucho gusto. Sí. Y pues bueno, ay, ahora acabamos muy rápido.
La última de las figuras que se ven en esta sesión es la subrogación. ¿Qué es subrogar? Dice, es sustituir una persona a otra en sus derechos y obligaciones, reemplazar una cosa a otra en su lugar y sustitución. Sustitución o colocación de una persona o cosa en lugar de otra. ¿Sí se entendió esto de la subrogación? Pues Es muy como bien. endosar. Bueno, Endosar. ¿Por qué en el endoso se daría la subrogación? porque se sustituye al dueño. Ok, pero ¿de qué tipo de endoso estaríamos hablando? Le da Es una- le da los derechos para cobrarlo. Si hablamos de un endoso, ¿qué? El vehículo. No, pero a ver, Como mercantil, es ese, ¿no? ajá, en Bueno, materia mercantil tenemos dos tipos de endosos. Bueno, no sé si ya vieron títulos y operaciones de crédito. No lo hemos visto. Bueno, les explico rápidamente para que sepan del por qué les preguntaba. no, maestra. En materia mercantil, cuando hablamos de letras de cambio, cheques, pagarés, sobre todo en los pagarés, que ahora son los más comunes, existen dos tipos de endoso, que es el endoso en propiedad y el endoso en procuración. El endoso en propiedad es cuando estamos cediendo todo ese derecho a otra persona, que es prácticamente estaríamos subrogando, porque vamos a sustituir al acreedor. Es como si yo le vendo a Eric el pagaré, él me paga los 10,000 pesos que son la suerte principal y ahora él se queda con ese documento que garantiza los 10,000 pesos más los intereses que ya se estuvieran generando. Cuando hablamos de un endoso en procuración, esto es, lo único que hacemos es ceder a otra persona, a un tercero, el derecho para que pueda cobrarlo o hacerlo efectivo, pero él me tiene que entregar a mí el pago de lo que obtenga a través que es la suerte principal y los intereses. Es un Esto mandato. es comúnmente lo que hacemos nosotros como abogados cuando llegan con el pagaré para nosotros, para no andar molestando al dueño de que necesito que me firmes la demanda y todo, nos lo pueden endosar y nosotros vamos a demandar como si fuéramos el dueño del documento, pero lo único que tenemos es un endoso para poder cobrarlo. Obviamente, al término del juicio y una vez que se pague, nosotros ese dinero lo tendremos que entregar a su dueño. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí. Sí, Sí, Ok, maestra. entonces aquí en esa parte del endoso, que era lo que comentábamos, sí se ve una subrogación. ¿Por qué? Porque vamos a sustituir a una persona en lugar de la otra. Maestra, Clases- ¿aquí quiénes son los sujetos? ¿Nada más dos? El deudor y el acreedor. ¿Esa es la diferencia entre una sesión de derechos? En la sesión, sí, bueno, lo que pasa es que aquí en la subrogación, más allá, puede existir el tercero, que es el que vamos a sustituir, porque ahora vamos a sustituir a una persona de otra. Lo que hacemos es que este va a entrar en lugar de esta persona y ya lo zafamos. Sí. Sí, que también puede presentarse que sea el deudor, el acreedor, y ahora es el deudor sustituto, digamos. Pero ya el otro deudor, que es el principal, se libraría de la obligación. Ujú. Ok. Clases de subrogación. Tenemos dos clases de subrogación, que es por su fuente y por su objeto. La primera se divide en dos, que es la legal y la convencional. En cuanto a las clases de subrogación por su objeto, tenemos una que se denomina real, de obligaciones y de derechos. Legal. Se dice que es cuando un tercero paga al acreedor y tiene interés jurídico en el cumplimiento de la obligación, sustituyéndose de plano derecho en sus acciones, facultades y privilegios. A ver, aquí qué entendimos, chicos. Un tercero paga al acreedor
porque tiene un interés jurídico en el cumplimiento. ¿Dónde podemos ver esto? Los que se dedican de la cobranza que pagan las aseguradoras, pues. Que cobran carteras vencidas o algo así. Pero ahí, a ver, ¿cómo? En los remates bancarios, pudiera ser. ¿No puede ser como una subasta? Bueno, a ver, en el supuesto del remate, ¿cómo podría darse esa subrogación? Pues yo pago el crédito o el total del valor de la vivienda y ya a mí se me transmite pues sí, el derecho que tenía el deudor, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ya cuando hablamos de un remate es porque ya se está ejecutando una resolución donde la persona ya fue condenada. Ahí lo único que hace es que un tercero va a adquirir el bien, pero el dinero que él pague se va directamente a la deuda, o sea, no hay tanto una sustitución, porque al final de cuentas se están vendiendo bienes del deudor. ¿Eso no lo aplica para la reparación del daño? ¿En la reparación del daño en qué sentido? O sea, de que, por ejemplo, a mí me quitan mi carro y me sentencian y tengo que pagar cierta cantidad y con mi carro pago lo que queda de ver a los... ¿Cómo se llama? Y a las personas que les causé daño, pues. Pero sería con sus mismos bienes. Pero que, o sea, otra persona compra mi carro y con lo que sacan del carro le pagan a la otra persona que... Pero aún así es su mismo bien, o sea, el bien se vio afectado su patrimonio, vaya, aun cuando lo hubiera vendido. Aquí Maestra, o cheque. cuando están pagando Maestra, una podría casa, ser por ejemplo, en el caso de que yo, por ejemplo, debo un terreno y otra persona interesada habla con el acreedor y le dice, ¿sabes qué? Yo te lo pago en tanto, véndemelo a mí. Ya interviene él y se queda él se aprovecha pues de la situación o no sé, para poderse quedar con el terreno que se beneficiaría de alguna forma, ¿no? A ver, me perdí un poquito la parte. Dice, el terreno es suyo. Ajá. No. Yo estoy pagando un terreno. Ajá. O debo un terreno a X persona. Ok, ya existió un puedo pagar contrato o de me compra-venta. atrasé con los pagos. Ok. Sí, entonces otra persona se entera de la situación y pues él, digamos que se pone de acuerdo con el acreedor para hacerse del terreno, pues sin también ponerme o sin informarme a mí, pues, por así No, pero decirlo. aquí sí, bueno, si existiera un contrato de compra-venta, tendrían que tomarlo en cuenta usted, porque si ese contrato ya existe y aunque usted se hubiera retrasado en los pagos, él no podría volver a vender porque si no ya sería un fraude. ¿Y si es de palabra solamente el trato? Exacto. Ahí como es de palabra, tendría que usted acreditar que el bien ya era suyo y que incluso estuvo entregando ya dinero. Sí, pero pues, por ejemplo, me atrasé con los pagos, pues, y ya no puedo pagarlo. No, es que chequen lo que dice dice, cuando un tercero paga al acreedor y tiene un interés jurídico en el cumplimiento de la obligación. ¿Una hipoteca podría ser? O sea, como decía una... A ver, en el caso de la hipoteca, ¿cómo sería? Pues que Un traspaso. como que quedaría en garantía la propiedad y se traspasa a la otra persona en caso de no pagar. Bueno, es que la A ver. hipoteca sí es una garantía. Sí, ¿verdad? Con la hipoteca estamos garantizando que vamos a pagar una deuda. En el supuesto de que no paguemos ese dinero, el bien, El derecho. el acreedor se va a quedar con el bien, con la propiedad. Ajá. Entonces no es una subrogación legal, no.
No. O sea, recuerde, dice sustituir, vamos a sustituir a la persona. Pero para esto tiene que tener un interés jurídico en que se cumpla. ¿Puedo comentar algo, maestra? Sí, dígame. Por ejemplo, en el caso de una inmobiliaria, que por ejemplo 2 personas van a hacer un trato de la venta de una casa, pero Ujú, la casa del que va a vender tiene un adeudo con el banco. ujú, Entonces, la otra persona no la puede adquirir por medio de la inmobiliaria porque tiene ese adeudo. Entonces, ujú. si el comprador le dice al que está vendiendo, yo te pago la deuda con el banco para que me puedas vender la casa y nomás te doy la diferencia, ¿pudiera ser? Así es, en ese supuesto sí. ¿Por qué? Porque hay una deuda, que es el crédito con el bueno, el crédito con el banco, digamos. Yo tengo un interés en el cumplimiento de esa obligación. ¿Por qué? Porque yo me quiero quedar con esa casa. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ok, yo pago la deuda en el banco y nada más te voy a cubrir el resto, que si son 5 pesos, pues son los 5 pesos que tú te vas a ganar, porque te vas a quedar con el 100% de la ganancia. ¿Por qué? Porque yo voy a cubrir el crédito que está pendiente. Ahí sí sería una subrogación. ¿Por qué? Porque yo tengo el interés de quedarme con esa propiedad. Entonces lo que voy a hacer es, voy a adquirir yo esa obligación sustituyendo al que era el deudor principal en el crédito. Yo libero el crédito y automáticamente a mí me van a entregar la casa y voy a pagar únicamente el resto. ¿Sí ya lo entendimos un poquito mejor? Yo sí lo entendí, nada más que sabe que maestra, eso no queda, ¿en dónde queda la figura? Por ejemplo, quien le pague, pues no importa quién le pague. Legalmente, ¿cómo queda? ¿Cómo? O sea, por ejemplo, si a mí el banco me deben, pues no sé quién me pague, no, Al banco no no le va a importa. interesar quién le pague, Exactamente. lo que le importa es que recupere su dinero. ¿Y cómo queda la figura legal? Pues, ¿en qué Es que momento se hace esa figura? Es que es en el momento en el que yo estoy pagando al acreedor, en este caso el banco, la deuda de, digamos, de Flor. Flor es la que tiene el crédito con el banco. Como yo tengo un interés para quedarme con esa casa, yo voy a sustituir a Flor y por lo tanto yo voy a dar cumplimiento al crédito, yo lo voy a pagar. Entonces yo estoy sustituyendo a Flor en el cumplimiento de la obligación. Pero ¿dónde legalmente queda escrito eso? O sea, pues al final de cuentas es nada más un trato, ¿no? Es que recuerden que estas figuras no necesariamente tienen que verse en un documento, sino en la ok. misma transacción se va a ver reflejado. Esto es, yo banco recibí de Margarita el 1,000,000 de pesos que era obligación de Flor y Flor está de acuerdo. O sea, yo banco estoy de acuerdo en que me lo pague y con eso ya liberó a Flor de la deuda. Al momento en el que ella entregue el documento de liberación, entonces ya en ese momento Flor y yo vamos a ir con el notario para hacer la traslación de dominio del inmueble, porque así lo acordamos. Lo pueden incluso acordar dentro del contrato de compraventa. Dentro de las mismas cláusulas van a establecer que yo, o sea, digamos, el precio de la compraventa es de 1,000,000, pero existe una hipoteca bueno, un crédito con el banco tal por 800,000 pesos. Yo voy a pagar los 800,000 pesos del crédito al banco y el resto, que son 200,000, se van a entregar en efectivo. En el momento en el que yo vaya al banco, obviamente yo voy a obtener un documento de liberación y con ese documento yo ya estoy cumpliendo una parte de la cláusula. Y ya nada más después entrego los 200,000 a Flor y entonces ya en ese momento se perfecciona el contrato, donde ya se cumplió la prestación o la obligación que yo tenía como nuevo adquiriente. O sea, si lo quieren ver plasmado, va a ser dentro de las cláusulas del contrato. Sí, Todos gracias, maestra. tienen que ir pues en las cláusulas de todo contrato, ¿verdad, maestra? Bien especificadas. Sí, o sea, recuerden que cuando hablamos de contratos, cuando lo vean en su materia, el contrato no, vemos lo que son los machotes dentro de Internet, ¿no?
Pero un contrato puede tener cláusulas que incluso, o sea, ni siquiera pueden estarse dentro de los machotes. Los machotes manejan cláusulas muy genéricas, que habla de cuál es el objeto, cuál es el precio, cómo se va a pagar. Pero hay cláusulas muy específicas que únicamente las partes saben y son las que se van a ir plasmando. Lo único que nos permiten los machotes es ir viendo la estructura y qué es lo que debe contener. Pero ahora sí que lo que depende de su contenido es el motivo, la intención de las partes. Incluso si ustedes revisan o han visto un contrato de compra-venta con garantía hipotecaria, viene lo que es la compra-venta, que habla del objeto, que es el inmueble tal, ubicado en tal lado, medidas y colindancias. El precio de la operación, y después viene la parte de la hipoteca, porque la introducen dentro del mismo. Entonces ahí dicen que se crea una hipoteca para garantizar el cumplimiento del crédito, digamos. Entonces por eso a veces no se pueden hacer los traslados de dominio porque existe una garantía. Hasta que no se libere o se cubra esa garantía, entonces no podrá, no es propietario al 100% de quien dice ser ahí el comprador, hasta que no esté liberado. No sé si quienes hayan ya adquirido algún crédito hipotecario con Infonavit o en algún banco, ahí es donde van a ver por qué viene inserta la hipoteca dentro de la compra-venta. Hasta que no exista un sello de cancelada la hipoteca, entonces ahí ya se entiende que ahora sí el dueño al 100% es el comprador. Entonces, ¿sí entendimos esta figura? Sí, maestra. Ok. No es cierto, no diga que sí. Yo sí la entendí. Ya de rato van a hablar. Oye, no entendí lo que dijo la maestra. ¿Qué dijo? Ande, pues. Bueno. ¿Cómo opera esta? Dice, opera automáticamente y sin necesidad de declaración alguna de los interesados en los siguientes casos. Cuando el que es acreedor paga a otro acreedor preferentemente. Cuando el que paga tiene un interés jurídico en el cumplimiento de la obligación, que puede ser en el caso que ahorita manejábamos del crédito o del crédito que existía sobre un bien. Cuando un heredero paga con sus bienes propios alguna deuda de la herencia. Y cuando el que adquiere un inmueble paga a un acreedor que tiene sobre él un crédito hipotecario anterior al adquiriente, que es en este supuesto. En el caso de la herencia, no sé si a ustedes les comenté el ejemplo, es tenemos que es dentro de los bienes que existen en la herencia, digamos que es un intestado, es una casa enorme que vale 3 millones, ¿no? Pero tiene una deuda, a lo mejor hay un embargo, y el embargo es por 600,000 pesos. Yo como heredero, ¿qué voy a hacer? Si tengo un interés de quedarme con el inmueble porque sé que su valor en el mercado es superior a la deuda, entonces, ¿qué hago? Pues yo pagaría la deuda que tiene esa herencia, que son los 600,000 pesos del embargo, para liberarlo y entonces quedarme con el 100% del inmueble, que al final de cuentas vale 3 millones. Ahí también es donde hay una subrogación. Yo me voy a sustituir en cuanto a la herencia para pagar esa deuda y que se liberen 100% el inmueble que va a entrar dentro del caudal hereditario. ¿Sí quedó claro el ejemplo? Sí. Sí, perfecto. Entonces vamos avanzando. Convencional. Se presenta cuando por un convenio entre el acreedor y un tercero, aquel transmite a este, por virtud de un pago que recibe, todos los derechos que tiene contra su deudor. Aquí, ¿a qué le sonó? ¿En qué figura lo pueden ver esta subrogación? A transferir. Transferir. Es la primera que vimos, ¿no? Que sería como si fuera la cesión de deuda. Puede ser como les comentaba hace rato a través del endoso, ¿no? Dice, cuando a través de un convenio entre el acreedor y un tercero, aquel va a transmitir, por virtud de un pago que recibe, todos los derechos que tiene contra
su deudor. Cuando yo endoso en propiedad mi pagaré, yo estoy cediendo ahí todos los derechos que éste tenga. Esto es, no solamente va a cobrar la suerte principal, sino también tiene derecho a exigir los accesorios, que son los intereses moratorios o bien los intereses legales, además de los gastos y costas que se me originen por la tramitación del juicio. Es cuando vemos muchas ocasiones cuando hablan de que venden la cartera vencida. Los despachos adquieren los créditos de, digamos, no sé, Liverpool. Entonces yo pago 1,000,000 de pesos por toda la cartera vencida, ¿no? De, digamos, de un año de Liverpool. Ahí yo lo que voy a hacer es, voy a poder cobrar todos los créditos, no solamente en cuanto a la suerte principal, sino los intereses que se hubieran generado en ese momento por el retraso que tuvo en este caso, el acreditado, vaya. Pero yo ya me voy a quedar con ese dinero. Liverpool ya él recuperó cierta parte, a lo mejor no todo. Ahora es parte, ahora es como yo como despacho tengo que recuperar lo que le pagué a Liverpool más los intereses que pueda recuperar de ellos. Yo ya sabré si va a ser a través de juicio o puedo llegar a través de un convenio con el deudor. Pero lo importante para mí es recuperar cuando menos ese dinero, y el extra es como un negocio, ¿no? ¿Sí se entendió? También pudiera ser, por ejemplo, si tengo una casa en renta, la vendo y al que se la vendo le cedo los derechos del arrendatario. Mira, en el caso de la compraventa, en cuanto a al arrendatario, Al que le está rentando, o sea, ya le paso ya todos los pagarés, todo lo del que me la está rentando para que él ya lo, pues lo administre y ya tenga derecho sobre esa renta. bueno, lo que pasa es que aquí primero tendríamos que estar en el supuesto de que quien adquiere esté dispuesto a continuar con el arrendamiento. Si él no está dispuesto a continuar con el arrendamiento, van a tener que terminarlo antes de comprar. Si él acepta continuar con el arrendamiento, entonces ahí sí podría darse. Ok. Sí, o sea, sí, ahí es como muy específico. Salvo que él en el contrato aceptara que se va a continuar con el arrendamiento, ahora el nuevo arrendador va a ser él. Y entonces ahora el arrendatario va a tener que pagarle a él todas las rentas. O sea, sí es como vamos a sustituirlo, vaya. Como nuevo dueño, él se va a sustituir en este caso, pero siempre y cuando tenga la intención de continuar con el arrendamiento. Sí. ¿Sí? Sí, gracias. No, usted. Por su objeto, nos dice, es real. Se da siempre que un bien afectado a un derecho real sea sustituido por su valor, como en los casos de remate o expropiación. También cuando el propietario o poseedor del bien grabado lo destruya para sustituirlo por otro. A ver, en este caso, ¿cómo se presentaría? ¿Cómo lo vamos a sustituir? Nos dice aquí, el objeto es cuando hablamos de un derecho real y va a ser sustituido por su valor. Nos habla del caso de la expropiación. ¿Cómo se presenta la expropiación, chicos? Cuando no le paga Hacienda. ¿Cuándo qué? Cuando no le paga Hacienda. Cuando ¿Cómo se tiene un interés público sobre un terreno, una casa, un local. Es en unas situaciones, por ejemplo, cuando hay un conflicto civil, que se adquieren bienes inmuebles para utilizarlos, no sé, como hospitales o como otros lugares, cuarteles y todo eso, ¿no? A ver, pero entonces, ¿qué es la expropiación? Partamos de ahí. Como la expropiación petrolera. Ah, ok. ¿Y cómo se dio la expropiación petrolera? Ahora resulta, hace la nueva ley de energía.
¿Qué es expropiar? Expropiar es cuando por parte del Estado tienen la intención de crear ciertas mejoras en, no sé, crear caminos, o infraestructura, pero tienen la Te quitan intención tus de tierras. adquirir, no te las quitan, tienen la intención de adquirir esos bienes. Lo primero que hacen, mande. En tierras ejidales también, ¿verdad? Sí, o sea, ahí depende mucho de lo que quieran hacer, que vayan, o sea, lo que vayan a construir. Pero Por donde recuerden vaya que a pasar la para la expropiación, más allá de quitar las tierras, lo que tienen que hacer es, yo voy a adquirir, o sea, yo te ofrezco tanto un cierto valor por tu terreno. Dice que solamente en casos de utilidad pública se puede dar la expropiación. Si no se demuestra esa necesidad o esa utilidad pública, difícilmente les van a poder expropiar. Pero cuando exista la expropiación en el supuesto de que se acredite la utilidad pública, el Estado me tiene que indemnizar, esto es, ya sea pagarme un valor respecto de ese inmueble o entregarme otro de igual valor en otro, o sea, reubicarme, vaya, darme a lo mejor un terreno que a lo mejor está al norte de la ciudad y ahora te digo, pues te lo voy a dar al oriente. Igual vas a poder sembrar, vas a poder hacer todo lo que tenías acá. Pero yo lo necesito, ¿por qué? Porque por ahí va a pasar una carretera que va a permitir, no sé, es como decir el libramiento carretero, ¿no? Para que los cargas pesadas de los vehículos no pase por el centro de la ciudad. Entonces, solamente en esos supuestos se puede dar la expropiación. Recuerden mucho esta causa de utilidad pública. De no acreditarse esta causa de utilidad pública, el Estado no me puede quitar mis bienes. Como en otro caso, maestra, del Estadio Victoria, de aquí de Aguascalientes, que hay varios predios y querían hacer el estacionamiento del estadio, entonces, pues no es o sea, sí se ocupa porque el espacio para estacionamiento es muy, muy pequeño, pero son predios, ahora sí que de vivienda, y pues no, no llegan a acuerdos. Así es, si no llegaran a un acuerdo con el particular que dijera, no, pues yo no le quiero vender o no me llegan al precio y no demuestran esta causa de decir, es que yo la necesito porque se va a ver beneficiada la población. Pues, ¿por qué? Con un estacionamiento, ¿a qué población vas a beneficiar? Únicamente a los aficionados y el resto de la población que no viene, ¿cómo se beneficia? Pues, bueno, entonces, se podrá. Por eso tiene que llegar a un arreglo con el Estado. Obviamente, si le estoy pidiendo $500,000 y mi predio no los vale, pero pues es lo que para mí vale, y el Estado no me lo quiere pagar, pues no se va a dar la transacción, obviamente, y él, si no acredita esa causa de utilidad pública, pues no va a acreditar o no va a poder quitar esa parte del terreno que está ocupando para crear el estacionamiento, que era lo que comentaba el compañero. Así es. Pero, por ejemplo, si se demuestra la utilidad pública, pero aún así el propietario pone un valor muy alto y no le llega al Estado, ¿puede darse que no le expropien? No, sí, es que si se demuestra la utilidad pública, va a existir una resolución, vaya, donde el Estado lo va a indemnizar, o sea, le va a dar la cantidad que tenga su predio, digamos, a lo mejor si tomáramos un valor catastral, que a veces es muy bajo, pero para catastro eso es lo que vale, entonces el Estado te va a indemnizar con esa cuantía y él se va a quedar con el terreno, porque está acreditando que se va a ver beneficiado una gran parte de la población y es necesario que ese predio quede libre para poder, no sé, construir, digamos, en el caso que decían, el hospital, ¿no? Entonces ahí es donde dices, pues cuánta población se va a ver beneficiada de poder tenerse aquí cerca de su casa un hospital, pues digamos, no, pues es todo lo que es la zona oriente del estado, pues es una cantidad de personas pues importante. Entonces ahí sí se acreditaría la utilidad pública y por lo tanto, pues el valor catastral de tu predio es de 5 millones, pues te voy a dar los 5 millones, no te voy a dar los 15 que me pedías. Sí, entonces ahí es donde sí se va a dar la expropiación. O bien decirle, te doy un terreno de las mismas dimensiones, pero ahora va a estar al sur y a lo mejor no va a tener el mismo valor como tal porque la plusvalía es diferente en una parte o en otra. Así es.
Sí, pero es ahí donde se da la expropiación. Bueno, continuamos. En cuanto a las obligaciones, en este caso se da un cambio de sujeto pasivo y es un tercero el que por ministerio de ley o por contrato asume las obligaciones de otro. Aquí, ¿cómo lo podríamos ver? Porque habla de que por ministerio de ley o contrato. Acuérdense que por ministerio de ley, pues es por alguna resolución judicial o porque la ley así lo determina. ¿Por adjudicación? Que venga de alguna herencia o de alguna resolución. Adjudicación. Bueno, en el caso de la herencia, ¿cómo sería? ¿A quién vamos a sustituir? Al heredero y ya hasta que se adjudica el bien. Ya es. Pero sería, si se fijan, dice, da un cambio de sujeto pasivo. ¿Quién dijimos que era el sujeto pasivo? ¿El deudor? El deudor, ajá, dice, un tercero por ministerio de ley o por contrato asume las obligaciones del otro. Sí, va más o menos bien. Puede ser también por quien me firme de aval ante un, no sé, crédito o algo así, un préstamo. Ahí vamos a sustituir al deudor por quién. Por un tercero que por iniciativa propia me firmó como aval. Pero bueno, el aval hace las veces de deudor. Pero ves, aquí en este caso, el aval tiene acción sobre el deudor principal. Vaya, en el supuesto que ahorita mencionaban de la herencia. O una adjudicación por ejemplo, cuando hay divorcio, bueno, no. O adjudicación de un bien, ¿no? No puede ser. O sea, que por ejemplo, también como decía, por una deuda, te dejan un bien hipotecado y ya te lo adjudicas, o como te puedas adjudicar un remate, no sé. Un remate bancario también, ¿no? Que te lo Pero es puedas que adjudicar. acuérdense que cuando se adjudica yo estoy de acuerdo en adquirir la obligación. Y aquí es la ley, o bueno, si fuera por un contrato donde estoy adjudicando, pero vamos al supuesto de la ley, donde la ley me obliga a mí a entrar en sustitución del otro. Vaya, en el caso de la herencia. De la herencia. Tenemos, bueno, la herencia como tal, a la sucesión. Pero después nos enteramos, nos mandan llamar, ¿no? Nos demandaron en un juicio por unos pagarés que el autor de la herencia dejó firmados y nunca liquidó. Nosotros comparecemos pues a la defensa, ¿no? Pero como tal, como herederos, nosotros no tenemos injerencia. Nos condenan, pero ¿a quiénes están condenando? ¿A la herencia o a los herederos como personas? A la herencia, ¿no? Entonces yo voy a cubrir hasta en tanto los bienes de la herencia me permitan cubrirlo, Me ¿no? permitan cubrir, No se sí. van a ir, no se van a ir contra los bienes personales de los herederos. Así, ahí ya podríamos decir, en este caso, digamos, que dijeran, no, pero es que nos tienen que cubrir o le van a cubrir también con los bienes personales, ahí sí no podrían, bueno, en este caso si dijera la ley, pero nosotros porque vamos a pagar con nuestros bienes, si nada más vamos a tener que pagar con los bienes que está garantizando la herencia. ¿Los obligados solidarios no entran, maestra? A lo mejor hay, yo estoy obligada, que es como en el caso del aval, también es un obligado solidario. Porque él va a responder cuando el otro no pague. En el caso de, digamos, en el supuesto del aval, yo estoy requiriendo al deudor principal. Bueno, no es que para eso tendrían que demandarlos a los dos para que los dos comparecieran y el juez determinara cuál de los dos va a ser el obligado a pagar.
En el supuesto de los alimentos, el obligado principal para cubrir los alimentos son los padres. Dice la ley, a falta de padres serán los ascendientes, ¿no? Que serán los abuelos. Así es. Se llegará a demostrar que el padre, en este caso, que es el obligado principal, no tiene bienes o a lo mejor está en bancarrota y no tiene bienes con que garantizar. Entonces, ahí el juez podrá determinar que la obligación pase a los abuelos paternos porque el obligado principal ha demostrado que no tiene bienes. Entonces, ahí estaríamos sustituyéndolo por el padre. Entonces, digo, si los abuelos van a sustituir al padre en la obligación de alimentos. Ya en un supuesto en que el deudor principal, que es el padre, empiece, no sé, a trabajar y adquirir ya bienes, entonces ahora sí la obligación se va a retrotraer para quien es el obligado principal. Ahí podríamos hablar un poquito de que ahí hay una sustitución en la obligación, donde la misma ley dice, por falta o por imposibilidad del principal, entonces entraría Perenganito Sutanito y empieza a determinar quiénes serían los siguientes en la lista en cumplir con esa obligación. ¿Ya quedó más claro? Sí. Sí, maestra. Un hermano puede llegar a tener la obligación. Sí, así es, los hermanos, los tíos, incluso los hijos mayores, o sea, quien demuestre, ¿se acuerdan cuando vimos el arbolito de las, Parentescos. de los parentescos? Así es, entonces ahí ya nos van diciendo, ¿no? Pues primero, si no son los obligados principales, que son los padres, pues entran los abuelos. A falta de, o por imposibilidad de los abuelos, pues entran los tíos, ¿no? Y así empiezan a determinar quiénes son los que vayan a ser los obligados. Muy bien, sí. Y bueno, por último tenemos la subrogación de derechos. Esta se da cuando el cambio de sujeto activo, cuando se da el cambio de sujeto activo en las que un tercero adquiere los derechos del acreedor por ministerio de ley o por convenio. ¿Quién dijimos que era el sujeto activo? El acreedor. Así es, entonces aquí hay un cambio de acreedor, en donde un tercero va a adquirir los derechos de este, ya sea por ministerio de ley o por un convenio. Aquí nada más si se fijan lo que viene siendo derechos y obligaciones es prácticamente lo mismo, lo único que pasa es que en uno hablamos de que es el acreedor el que es sustituido y en el otro hablamos de que es el deudor y en uno hablamos de que son obligaciones y en el otro son derechos. Eso es para poder reclamar que se cumpla o que se me pague o que se me entregue algo a lo que el acreedor principal tenía derecho. Estas figuritas las vamos a ver a partir del artículo 1929 a 1932. Se llama capítulo tercero de la subrogación. Fíjense, el artículo 1930 dice, cuando la deuda fuere pagada por un deudor con dinero que un tercero le prestare con ese objeto, el prestamista quedará subrogado por ministerio de ley en los derechos, privilegios, acciones y garantías del acreedor. Si el préstamo consistiere en documento auténtico en que se declare que el dinero fue prestado para el pago de la misma deuda. Por falta de esta circunstancia, el que prestó solo tendrá los derechos que exprese su respectivo contrato. Esto es, yo te estoy prestando, pero existe un contrato, nos vamos a establecer de acuerdo a lo que el contrato diga. Si no lo existiera, entonces por ministerio de ley quedará subrogado en cuanto a derechos, privilegios, acciones y garantías que tenía el acreedor. ¿Sí queda más o menos claro?
Sí, serían supuestos de que, por ejemplo, hay una sociedad conyugal en un matrimonio y, por ejemplo, se muere el acreedor, que es el esposo, entonces ahí lo sustituye la esposa, quien puede cobrar, ¿cierto? ¿No? Bueno, es que no, cuando hablamos de muerte, acuérdense que tendría que abrirse forzosamente la sucesión. Y recuerden que como herederos no nada más entraría la esposa, puede haber hijos o incluso los hermanos o los padres. Acuérdense que ahí sí entrarían todos los que tuvieran derecho. Ok, sí, sí. Si fuera en relación a bienes del matrimonio como tal, que digamos que existiera, que bueno, no, es que lo que pasa que sí, ahí cuando hablamos de defunciones sí entran la sucesión legítima. todos. Salvo que fuera la única heredera, ahí sí. Ok. Sí. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? Queja, comentario, sugerencia. No, maestra, siguiéndola. Sí, maestra, otro ejemplo, por favor. ¿De la subrogación? Sí. Para que me quede más claro. Déjenme busco. 21 de marzo. Sencillito. 21 de... A ver. Dice, no sé. Déjenme pongo nombres de sus compañeros. Diego es acreedor de Jesús. Le debe 1 millón de pesos. Ya salí muy endeudado. Ándele. A favor de Diego se ha constituido una hipoteca que va a garantizar el pago de la obligación, que son ese 1 millón de pesos. Pasa el tiempo, y entonces, pues Jesús se ve como que hay un poquillo afectado, y bueno, sale al rescate Flor y se va. Yo le voy a pagar a Diego la deuda que tenía Jesús. Cuando Flor paga, ella está subrogando a Jesús, esto es, se va a sustituir. No, ya me reburujé yo también, ¿verdad? Poquito. Sí. Con los nombres, perdón. A ver. Yo creo que era mucho dinero, por eso se hizo bolas. Sí, ¿verdad? Que ver tanto dinero. Oye, el mentado Diego hasta desapareció. Sí. Ya. Otra vez, dejen agarrar la idea. Así me hice bolas, yo también. Dijimos, Diego es el acreedor de Jesús, ¿verdad? Sí. Le debe 1 millón de pesos. Y constituyen a favor de Diego se constituye una hipoteca como garantía del pago de la obligación. Flor le va a pagar ese 1 millón a Diego.
Va a decir, toma tú, yo te doy ese dinero. Ahora Flor se va a subrogar en el lugar de Diego. Ahora Flor va a ser la acreedora y tiene acciones en contra de Jesús. Esto es, no solamente puede hacer valer ese derecho que es el cobrar el millón a Jesús, sino también puede hacer efectivo la garantía, que esto es la hipoteca. ¿Sí? ¿Sí quedó más o menos claro? Sí. Ahí está. Ya, sí quedó el ejemplo. Sí. Ya lo Oiga, andaba maestra. revolcando. Gracias, maestra. Maestra, ¿no se puede dar, por ejemplo, cuando en los juegos de azar de que yo ya no tengo dinero para seguir jugando y te dejo las escrituras de su casa. Sí, de la casa, un terreno. Y luego brinca Jesús, no, ¿sabes qué? Pues yo te doy el dinero, pero me quedo con las escrituras para que pague la deuda del juego. Bueno, nada más que recuerden que el hecho de que existe, o sea, físicamente tener una escritura no me garantiza ser el dueño. Ministerio de ley. Sí, no. Ajá. Ahí tendría que determinar que existe un acuerdo donde por el pago de la deuda se está garantizando el inmueble. Hubo testigos de ello, porque si muchas personas dicen, es que él tiene mis escrituras, pues físicamente eso no le garantiza nada, le garantiza el hecho de que él tenga posesión. Si él ya tiene la posesión del inmueble, a lo mejor ahí sí puede haber ya un poquito más de problema. Porque en sí, mientras la escritura no haya pasado o trasladado de dominio directamente, pues no, es como si yo sacara copias certificadas en el registro público de una escritura de, no sé, de José. Y no por eso yo ya soy la dueña de su casa. Sí, tienes razón. O sea, sí, porque antes así sí existían, ¿no? Las deudas de juego que dicen son deudas de honor y se garantizaba con eso. Pero más allá de la escritura como tal, es decir que tú me garantizaste con tu casa y hubo gente que escuchó y que tú dijiste que me ibas a pagar con tu casa, entonces esa casa ya es mía. O págame el dinero y la casa sigue siendo tuya, si no yo voy a hacer efectivo una demanda en tu contra para que me pagues el dinero o me entregues la vivienda. En ese caso, si dijera la subrogación, o sea, nos vamos a sustituir, que el hijo dijera, bueno, yo lo pago, entonces yo estoy sustituyendo al papá. ¿No se acuerdan de una película de Pedro Infante? Sí. Donde el papá le gustaba jugar y parrandearse, entonces el hijo era siempre el que salía, ¿no? No, pues sí. le gustó mi caballo, pues te doy mi caballo y ya con eso liquidé la deuda de mi padre. Ahí él se está subrogando en lugar del papá. Sí, se acuerdan de esa película, no me acuerdo cómo se llama. La oveja negra. La oveja negra. Ándele, muchas gracias. Entonces, si se fijan, él incluso sustituye al papá en las deudas y el papá seguía jugando y él era el que seguía como que pues tratando de cubrirlas, sustituyendo al papá en todo. Ahí sería un ejemplo de una subrogación. Mientras yo esté pagando la deuda del otro, pues ya el acreedor el acreedor ya se queda tranquilo y recuperó su dinero. Sí, se libera. Así es. ¿Todo quedó claro? Sí, muchas gracias, maestra. Ahora sí. No, a ustedes. Pues estos son los 3 temas que íbamos a tocar este sábado. Se fijaron, es una lección pues muy cortita. Entonces, pues, si no hay más dudas, checamos lo de la tarea. Sí. Para esta semana me dice que tienen que hacer una propuesta de solución de casos legales. No sé si quieran hacer este trabajo, que es buscar como un caso y cómo lo resolverían en base a las figuras que hemos visto desde el sábado pasado y las figuras que vimos esta semana, que son la sesión de derechos, la sesión de deuda y la subrogación. ¿O prefieran realizar otra actividad? Bueno, en mi caso, Héctor Navarro, yo ya subí las sesiones, maestra. Ok, no tengo problema. Si ya lo hicieron, así está bien. Gracias. Y mi asistencia, porque me puede enlazar ya un poquito tarde. Sí, ahorita les vuelvo a pasar lista para los que ya se conectaron después. No se me preocupe. Gracias. No, usted. A ver, chicos, ¿cómo ven?
Nos vamos con esto de los maestra. casos. Está bien esa ¿Sí? tarea. ¿Con lo está qué? bien. Ok, entonces ustedes sería proponer el está caso bien. y cómo lo resolverían. Basta, está bien la tarea, está buena. Y no sé, ustedes que digan, se celebró un contrato de depósito y ya explican qué es lo que pasó y qué figura de las que vimos es la que podría aplicar para resolverlo. O no sé, en los casos de obligaciones de los padres con los hijos, está bien ahí qué incumplimiento se dio y cómo podemos resolverlo. Muy bien. ¿Sí? Entonces, la tarea se entregaría el día jueves, ya está habilitada la plataforma. Creo que pues sería todo, ¿no? ¿No tienen más dudas, comentarios? ¿Es sesión qué, perdón? Es la 4. Ok, muy bien, Va a ser gracias. la sesión 4. Un comentario, a ver si puede. Sí, dígame. Me estaba fallando la lab y según yo había mandado la tarea 3, pero no, ahorita ya vi la plataforma y no la mandé. ¿Se la puedo mandar por... la 3, ¿se la puedo mandar por correo, por WhatsApp? No, prefiero que esté mejor en plataforma porque así yo las puedo revisar. En otras ocasiones se me pierden y no puedo, después ya no les pongo eso, no se las tomo en cuenta, entonces no quiero afectarlos en su calificación. O sea, podemos mandar en el mismo Por archivo esta- a 3 O sea, la puedo mandar ocasión, a ver, si pueden mandarla con la tarea 4, está bien. Si no, ahorita les voy a habilitar para que la suban solamente el día de hoy. por favor. Sí, si ya hoy se les pasó y no pudieron subirla hoy, la pueden subir junto con la tarea 4. Nada más pónganme ahí una notita. La tarea 3 va con la tarea 4 para yo poder asentarle su calificación tanto en la 3 como en la 4. ¿Sale? Sí, maestro, está muy bien. Ahorita les vuelvo a habilitar la 3, nada más por hoy sábado, y ya la 4 está habilitada hasta el día jueves 11. Maestra, Mande. a mí también se me pasó, es que tuve mucho trabajo y la verdad olvidé subir las tareas, lo olvidé completamente. ¿No podría también en mi caso solo habilitarme para hoy y subirlas? Sí, o sea, la sesión 3 va a estar habilitada para todos hoy. Ok, gracias. Sí, entonces ahí suban. Si a lo mejor que me digan es que la 1, hagan lo mismo, pónganla en el archivo junto con la 3 y nada más pónganme ahí que ahí está la tarea 1 y 3, ¿sí? Para yo poder asentarles después su calificación en la tarea que ya no alcanzaron a subir, ¿vale? Sí, maestra, gracias. Bueno, entonces ahorita les habilito eso y bueno, si no hay más que decir, yo sí, nos pidieron de favor que quienes estaban por hacer lo de la beca, renovar beca, que les diéramos oportunidad dentro de la clase que lo pudieran hacer, que es un trámite muy rápido. Entonces, bueno, como terminamos temprano, quienes lo vayan a hacer el trámite, pues ahorita lo puedan hacer para que no pierdan más tiempo y después no se les vaya a pasar el poder hacer este trámite. Entonces, chicos, porfa, les encargo, quienes lo vayan a hacer y aún no lo han hecho, háganlo ahorita en un ratito, creo que no les toma mucho tiempo para que ya queden con ese trámite listo. ¿Sí? Quienes ya lo hicieron, Sí, pues hagan caso omiso al presente aviso. Nada más, duda, tenemos que pagar primero la reinscripción antes de hacerlo, ¿verdad? Eso sí, desconozco cómo sea el trámite, la verdad. Creo que la Yo maestra sí. Piri sí les explicó, ¿no? Según yo siempre hemos pagado la mitad o algo así, luego ya hace la renovación. Ok. Bueno, entonces ahí sí, pues ya, cuando hablamos de pagos, pues creo que ahí cada quien va viendo la cuestión de su entrada de dinero, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, si no hay más que decir, Maestra, tengo una duda. Bueno, respecto a la tarea 4, ¿nos podemos apoyar con alguna tesis o solamente tenemos que investigar algún caso? no, si el caso a lo mejor ustedes lo pueden plantear, si lo ven dentro de alguna jurisprudencia y ustedes, o sea, más allá de que tomen como tal la tesis, sino que tomen el caso y ustedes traten de darle la solución, está bien, no importa, no tengo problema. Sí, basarnos en alguna jurisprudencia o tesis y ya nosotros, pues no sé, inventar algo y resolverlo, pues, por así Sí, decirlo. así es, sí, o sea, que puedan utilizar estas figuras que hemos visto para resolver el asunto. Ok, está bien. Gracias, maestra. Déjenme, les vuelvo a pasar lista por los compañeros que no, si no los menciono es que ya tienen su asistencia, ¿eh?
En un rato más nos va a subir la presentación esta, maestra. Sí, ahorita se las envió por WhatsApp. Perverso. Acero Hernández Mariana. Presente. Acero Hernández Salvador. Presente. Álvarez Rangel Juan. Amador González Andrea. Presente. Cárdenas Medina Ricardo. Castillo Cuellar Francisco. Presente. Delgado James Kevin.